Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están en este día? Es un día frío para nosotros, no sé cómo estará para ustedes, pero podemos mantener el calor en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge y Eleazar, por estar aquí con nosotros siempre y fielmente ser nuestro apoyo y nuestra ayuda para este programa. Con mucho gusto, es un privilegio. Muy bien. Ustedes conocen muy bien que estamos siempre pidiendo que ustedes se suscriban a este canal y que puedan también acompañarnos cada vez, no solamente escuchándonos, sino compartiendo un poco, porque lo que queremos es que este evangelio llegue a diferentes lugares del mundo. Este es un programa, pensándolo bien, entre amigos. Yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero para muchos creyentes, cuando están decidiendo si van o no a entrar a una relación más cercana con Cristo, hay algunas preguntas, algunas dudas en su mente. Y quizás una de las más difíciles es, ¿será que yo puedo mantenerme bien en la iglesia si decido hacer esto? ¿Será que Dios me ha perdonado completamente a mí? ¿Qué pasa si yo alguna vez fallo en la vida cristiana? Yo creo que son cuestionamientos legítimos, ¿verdad? Pero que queremos decirles a nuestros amigos y hermanos que no debemos desesperar, porque ya Dios ha respondido a estas preguntas. No hemos sido los únicos que nos hacemos esta pregunta. Por ejemplo, en Job 9:2, Job preguntó, ¿verdad? ¿Cómo se puede justificar el hombre nacido de mujer natural delante de Dios? Y creo que Dios ya contestó en Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ya hablamos un poco de lo que es la justificación, pero entendemos que la justificación se nos presenta, vamos a decir, tal vez en dos fases, podríamos decirlo así, que una viene siendo que la justicia que Dios nos da al principio para perdonar nuestros pecados pasados y vamos a decir atraernos hacia Él y comenzar la vida cristiana. Y la otra parte, que es la que vamos a tratar hoy, podríamos llamarla entonces la justicia impartida, o se llama así teológicamente, la justicia impartida. Así que ese va a ser nuestro tema para esta oportunidad. Pero la primera pregunta tal vez sería, ¿qué es la justicia impartida? ¿Qué significa este asunto? ¿Es un término bíblico? ¿Qué es santificación? ¿Qué es realmente lo que entendemos por justicia impartida? Santificación. Antes de eso, tal vez mientras el pastor de Gracia piensa un poquito al respecto, yo quisiera mencionar dos maneras de llamar a estas dos fases de la justicia de Cristo en nuestro círculo religioso. La primera, la que recibe el cristiano en el momento que se entrega al Señor Jesús, hemos dado a llamarla nuestro derecho al cielo. Y la segunda, que es la que vamos a abordar hoy, hemos dado a llamarla nuestra idoneidad para el cielo. Nuestra preparación para el cielo. Muy bien. Bueno, pues ya que vamos a abordar esta temas que queremos que sean entendidos y que nos puedan ayudar en la carrera cristiana, vamos a orar. Claro que sí. Vamos a tener la oración para que Dios nos ilumine y podamos hacer este estudio de una forma que sea útil y que sea entendible para nuestros amigos. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos aquí reunidos para escudriñar tu palabra. Creemos que al hacerlo,
tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, que podamos compartirlo de tal forma que pueda ser muy claro, muy entendido, y que nos ayude en nuestra vida espiritual a poder avanzar sin dilemas, sin desconfiar en tus promesas, y especialmente cuando estamos en problemas, cuando nos falta la fe, que podamos recordar que tú eres nuestro Señor, que está en el lugar nuestro y que has hecho provisión para todo nuestras necesidades en el camino de la vida cristiana. Por eso en esta mañana te pedimos que nos acompañes con tu Santo Espíritu y te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, entonces de la justicia que hablamos la vez anterior, que sería la justicia imputada, es acreditada a nuestro favor y el Señor nos la da para perdonar nuestros pecados pasados, ¿verdad? Ahora entonces, Es decir, a partir de ahí comienza una nueva etapa en la vida de... correcto, una nueva etapa en la vida, su relación más estrecha con Dios, con Cristo, ¿verdad? Comienza, me parece que es como decir que el cristiano comienza ahí con una página en blanco. De ahí en adelante. Toda su historia, toda su relación con el pecado ha sido resuelta. Eso sería lo que dice 2 Corintios 5 y 7, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero ahora a veces el temor es, pero iré a ser fiel en las cosas de Dios, ¿cómo puedo lograr? ¿Y si fallo? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué necesitamos como cristianos para tranquilizar esos males? ¿Cómo podemos lograr el blanco, que vamos a decir así, es tener una vida correcta delante de Dios? La Biblia lo llama, le da un término que es santificación, ¿verdad? Pero ¿qué es santificación? ¿Quién podría ayudarnos a definir eso? Para mí, santificación, usando las definiciones que conocemos acerca de la palabra santo. Ajá. Si entendemos como santo aquello que se aparta para un uso sagrado, podríamos decir con toda seguridad y confianza que santificación es un proceso en el cual la persona está añadiendo a la entrega que ha hecho en el momento de su justificación, está añadiendo día a día en su vida como en una escalera ascendente para poder semejarse más y más en el carácter al Señor Jesucristo. Así que es un crecimiento, entonces. Crecimiento espiritual. Yo creo que la Biblia también lo llama como el crecimiento en la fe, ¿no es cierto? Un crecimiento espiritual. Hoy soy mejor que ayer, pero todavía estoy peor que mañana, supuestamente. Mañana debería mejorar un poquito. Ese es un desafío, ¿no es cierto? ¿Qué más tú dirías de lo que es la santificación? Bueno, ya dijimos que la santificación empieza cuando nosotros también aceptamos al Señor. Ya dijimos que la justicia de Dios son dos cosas. Ya lo mencionamos. O sea que Dios es el que nos justifica en ambas etapas o aspectos. Dios es el que nos justifica. Así que tenemos que estar confiados de que Dios es el que está haciendo el trabajo. Hizo el trabajo de arreglar nuestra vida pasada, pero también Él está asegurándonos que en la vida futura Él va a estar con nosotros. Ajá. Entonces, ese es el proceso de la santificación, donde Dios, a través de su Santo Espíritu, va transformando nuestra vida cada vez más hacia el ideal de Dios, y es que lleguemos a reflejar el carácter
de nuestro Dios en nuestra vida. Quisiera añadir algo. Ajá. Para mantenernos en el contexto de que esto de la justificación o la justicia de Cristo es un paquete que la Biblia presenta en dos fases. La primera ocurre en un instante. Eso es cuando el ser humano que reconoce que es pecador acepta eso de un instante, pero esa es realizada por Dios, es la obra de Dios en el ser humano. La segunda, que es lo que llamamos la santificación, es para toda la vida. En otras palabras, es la obra de toda la vida, en la que se espera que cada día estemos un nivel más alto y más alto y más alto. Pero sigue siendo la obra de Dios en Y nosotros. es también la obra de Dios. O sea, no me voy a santificar, no voy a mejorar solo por mis fuerzas. No, Lo que yo pongo es en esto dependemos 100% de Dios. Es la obra de Dios. Quisiera citar en 1 Corintios 15, 31, como el apóstol San Pablo, la clave que el apóstol San Pablo usó en su experiencia personal para tener éxito en este aspecto, en esta necesidad espiritual. En 1 Corintios 15, 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. De acuerdo a este pensamiento, entendemos que no podemos dormirnos. Es una obra que se realiza cada día de nuestra existencia mientras vivimos. Ahora, entonces, esa expresión, esa de cada día muero, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con eso? ¿Qué es lo que está queriendo enseñar? Lo que pasa es que nosotros llegamos a ser perdonados, pero eso no quiere decir que no vamos a pecar más. Por tener una naturaleza caída, pecadora, estamos sujetos todavía a los poderes del pecado. Y en esta etapa lo que Dios está haciendo es venciendo el poder del pecado que tiene todavía en nosotros. Okay. De manera que nosotros, al hacer esto, necesitamos lo que Dios está haciendo realmente es confrontándonos con la santidad de Él, que necesitamos ser santos como Él es santo, dice en versículo. Pero este es un proceso, como ya se dijo, es un proceso que va a durar toda la vida. No es que empiece y se acaba, sino que toda la vida. Ok, quiero decir que es algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, pero sí hay algo que debemos hacer. Y yo creo que eso es depender completamente de Dios. Donde el Señor nos dice, es en qué, 12, puestos los ojos en el autor, que es Jesucristo. En otras palabras, la parte nuestra es aprender a confiar en Dios, creer que Él tiene la capacidad, el poder y la buena voluntad de hacernos cada día mejores. Para mí, que el apóstol San Pablo, cuando dice cada día muero, está indicando que esto de la santificación es como una repetición diaria. No hay un momento en que digamos, soy salvo por siempre. Cuando él dice cada día muero, está indicando que nosotros no debemos relacionarnos para nada con el pecado. Estamos en un mundo de pecado, pero debemos mantenernos en vigilancia constante. Yo podría agregar esto, y a la expresión de que cada día muero, indica que todavía estamos sujetos al pecado y cometemos errores. Cometemos pecado, porque según Primera de Juan 1, dice que aquel que dice que ya no tiene pecado,
Es un Es un mentiroso. Nosotros todos los días cometemos errores y realmente mientras estudiamos la Biblia es que se van haciendo evidentes cuáles son los errores, las cosas que nos hacen falta y por eso estamos sujetos a pecar a veces sin saberlo, porque no conocemos bien el carácter de Dios. Así que cada día yo necesito, por lo que ese día no hice bien, la gracia de Dios. la gracia de Dios y debo de morir a ese pecado. Entonces, para pasar tal vez a otra pregunta que posiblemente necesitamos. Mira, antes que te pase, ver. olvidé la pregunta. Y un texto aquí que me parece que es muy explicativo. A ver. Es primero de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 3. Dice allí, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios está esperando, esa es su voluntad, de que nosotros seamos transformados, lleguemos a ser santificados cada día más, hasta llegar a ser como Él es. Ese texto creo que es clave. Gracias por traerlo a la mente, porque ahí diríamos, Todavía yo no me siento tranquilo, quiero añadir eso. Bíblicamente dice un pastor que escribió un libro, La historia de la salvación, su apellido es Boucher, y él dice que hay 3 actos en la santificación bíblica. El primero de ellos es romper con el pecado. Hay que cortar. Es el momento de la conversión. Muere. El segundo es consagración a Dios. Ya dijimos que ser santo es ser dedicado o apartado para un uso sagrado. Así que el segundo acto de la santificación bíblica sería la consagración a Dios. Y el tercero, la obediencia. Ahí es donde realmente se manifiesta si está funcionando la santificación. Entonces, para cerrar tal vez esta parte, podríamos decir que santificación es el deseo de mi vida, ahora que estoy con Cristo, de crecer en mi vida espiritual y cambiar los hábitos negativos que yo tengo, los pecados incluso, ¿verdad?, que tenemos, para tener nuevos hábitos y aprender entonces a colocar mi confianza, mi voluntad en nuestro Señor Jesucristo. Es un cambio, un crecimiento. Sí, yo quiero hacer un poquito más énfasis en el texto que leí hace un rato. Y es que ya aquí se nos dice que la voluntad de Dios, lo que Él quiere es que nosotros seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad. Así que cuando Él nos recibe, o cuando nosotros recibimos el regalo de Dios, debemos de saber que Dios espera que nosotros lleguemos a santificar nuestra vida. Ahora, el texto también nos dice que Él espera que nos apartemos de toda fornicación, de todo lo que es contrario a su ley. Pero nosotros no sabemos realmente todo lo que Él espera de nosotros, sino mientras vamos escudriñando la Escritura, vamos conociendo su voluntad. Entonces allí nosotros vamos, cada vez que yo conozco una nueva fase que Dios me está revelando de lo que es santidad, yo la debo de endorsar. Por eso es que no podemos ser, habla de un proceso y no de algo que es en un momento, porque a medida que yo voy conociendo cuál es la voluntad de Dios, al mismo tiempo necesito saber que yo no puedo, aunque yo ya vaya conociendo eso, no puedo hacer eso por mí mismo. Necesito que el Espíritu Santo me ayude, pero yo necesito hacer la decisión. Esto que hoy descubro aquí está mal y yo no lo he hecho, no lo estoy haciendo así. Pero yo decido hacer eso. Pero no tengo el poder, pero la decisión
cuando se la entregue, cuando hacemos la decisión, le damos a Dios el poder, el derecho de intervenir y darme el poder que no tengo para poder vencer eso que estaba haciendo mal. Ok, entonces hay cuando yo me entrego a Cristo, no es solamente decir, ya me entregué a Cristo, sino que hay un blanco, un objetivo que Dios quiere que nosotros, al cual quiere Dios que nosotros cuando lleguemos. nos entregamos, digamos que el hombre inicia una etapa nueva en su vida. Exacto. Murió el pecado, pero sigue estando en el mundo y sigue teniendo su naturaleza. Y rodeado de pecado. Y rodeado de pecado. Claro. Entonces, necesita un poder especial que viene de afuera, que viene de Dios, para vivir cada día en armonía con la voluntad de Dios. Dios que seamos. Eso es cada día muere. Ahora, La entonces, voluntad que se nos está revelando. quiere decir que esto prácticamente estaría ayudándonos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos ser santificados? Ahí entraría otra vez 1 Tesalonicenses 4:3, porque esa es la voluntad de Dios. Ajá. Esa sería La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que no nos quedemos así, sino que nos va a transformar y nos va a recuperar lo que perdimos con la caída, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría en un sentido que nosotros vayamos logrando la santidad en la forma práctica? Bueno, ¿cómo es que logramos eso? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder? Quisiera reforzar 1 Tesalonicenses 4:3 con Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Correcto. ¿Por qué necesitamos ser santificados entonces? Porque supuestamente queremos un día Vamos a encontrar con él. va a ver a Cristo y vamos a decir, la vida del cielo no es como la vida aquí. La vida del cielo es una vida de santidad, de entrega completa a Dios. Y tú dijiste algo muy real y creo que todos mis queridos amigos y hermanos que están escuchándonos debemos entender esto. Nosotros no estamos aquí porque somos mejores que ustedes o diciéndoles esto porque ustedes son los que tienen que mejorar, sino que es una lucha que nosotros mismos tenemos. Porque cada día nos damos cuenta que nuestra naturaleza siempre es más fácil llevarnos hacia el mal, ¿verdad? En cosas sencillas de la vida. Pero necesitamos no perder el blanco, el objetivo que Dios tiene para nosotros. Y es que también nosotros a veces puede ser que pensemos que algo que estamos haciendo está bien. Y cuando nos confrontamos con la Biblia, el Espíritu Santo nos ilumina de que lo que estoy haciendo no está bien. Ahora mira, yo quiero que veamos algunos textos tal vez que nos ayuden, como Colosenses 3, del 5 al 12. ¿Qué es lo que, vamos a decirlo así, en la vida práctica necesitamos nosotros hacer, yo necesito hacer, para ir encaminándome hacia ese blanco de la santidad y de poder estar separado, ya no con las cosas de este mundo, sino en relación con Dios? ¿Qué dice Colosenses 3? ¿Quién lo encontró primero? Colosenses 3 del 5 al 12. Yo tengo el 5, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo quisiera que nuestros amigos pudieran seguirnos en la lectura de este texto, que está en Colosenses 3, del 5 en adelante. Son varios textos, quizás solo vamos a destacar algunos de esos textos, pero ahí están algunas cosas prácticas, no son todas, no es una lista exhaustiva, No. pero es solamente un ejemplo de a dónde debemos nosotros estar viendo en nuestro carácter, dónde están nuestros defectos, para pedirle a Dios que nos ayude a vencerlos, porque para cada uno es diferente. Yo creo que es bueno enfatizar en el hecho de que si estamos hablando de que sin santidad nadie verá al Señor,
estos elementos que se mencionan en esta lista, que tienen que ver con la ética cristiana, son pecados conocidos por todos los seres humanos. Si insistimos en estas prácticas, no podremos ver al Señor. Eso es la realidad. Aquí este texto de primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 16, donde dice por qué debemos ser, porque la santificación. Aquí dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. O sea Y que si queremos vivir en la casa de Dios, con Dios, tenemos que ser como Él. Por eso, sin santidad, nadie va a ver al Señor. O sea, que aquí este es un periodo de preparación, idoneidad, como dijo el pastor hace un rato, correcto. para poder vivir con Dios que es santo. Por eso en los textos que estábamos leyendo, ¿verdad? De primera de Colosenses 3, el versículo 8 dice, pero ahora que ya estáis en Cristo, ¿verdad? Que ya habéis decidido caminar con Él, dejad también vosotros todas estas cosas. Así que no solamente son asuntos, como tú dijiste, éticos que tienen que ver con nuestra conducta, nuestra imagen ante las demás personas, sino que para mí, personalmente, esto es lo más difícil, porque esto tiene que ver con mi relación íntima con aquellos cercanos, especialmente con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? La manera en que yo me relaciono con ellos y que todavía tengo que luchar con esto. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta última, gracias a Dios, no tengo problema. Pero las otras cosas todavía tenemos que luchar. Algunas de esas tenemos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar, examinarnos a nosotros mismos para ver dónde está nuestro fallo y pedirle a Dios la fuerza para vencer. Yo quisiera añadir el versículo 12 del mismo capítulo, en la misma carta. Ajá. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y en el contexto que estamos de por qué necesitamos la santificación, dijimos que sin la santidad nadie verá a Dios. Recordemos que alguien en el cielo se atrevió a desafiar al Rey del Universo y tuvo que ser expulsado del mismo. Así mismo. Aquí en Gálatas 5. Ajá, ese es otro texto importante. Y el verso 16, leemos, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y para que no se quede sin entender lo que eso quiere decir, en los versos siguientes, Dios nos muestra a través del apóstol Pablo cómo es una persona que se entrega a Cristo y cómo es una persona antes de entregarse a Cristo. Así que ese contraste, cuando estábamos en el mundo, el que nos controlaba era otro. Sí, nuestra mente estaba controlada. Estaba controlada por otro y nuestras acciones y nuestras palabras. Pero cuando nos entregamos a Cristo, ahora el control está bajo el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mire, hay algo importante y es que nuestra naturaleza caída con la que nacimos nos lleva siempre hacia abajo, La inclinación. hacia el pecado. Pero cuando entregamos nuestro control al Espíritu Santo, entonces Él va a llevarnos cada día hacia arriba, hacia la santidad. Y hay una cosa que todos estamos relacionados con eso. Todos tenemos una lucha. Y ahí se presenta esa lucha, ¿verdad? La naturaleza carnal
que es con lo que nacemos, y la que Dios nos da, la naturaleza Ya espiritual. me has mencionado eso, ya verás. Ya hemos mencionado, sí. Esa naturaleza es la que nos lleva a hacer más fácilmente el pecado. Pero por eso dice Exacto. que cada día muere. Por eso es que esto de la justificación y pedir la ayuda de Dios es un asunto diario. El momento, hermanos y amigos, que nosotros nos descuidemos en nuestra relación con Cristo, que nosotros queramos luchar solos, ¿verdad? En esto, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Yo creo que hay que recordar algo, y que es clave. Nosotros nacimos con una naturaleza caída. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos implanta en nosotros una nueva naturaleza que le podríamos decir la naturaleza divina. Y eso es la naturaleza espiritual, que dice O la está en contra. naturaleza espiritual. Ajá. Entonces empieza una lucha. Esa lucha solamente la tiene un cristiano. Así Porque es. cuando no éramos cristianos, estábamos Ni cuenta nos damos que pecamos. exactamente, no nos molesta. No nos molesta. Pero ahora podríamos decir que tenemos Una esto. sensibilidad. Sí, al es pecado. sensibilidad. Pero tenemos dos naturalezas. La naturaleza caída, que no se va, Dios no la va a quitar en esta vida, sino hasta al final. Y la naturaleza divina. Así que esas dos naturalezas están en pugna. Por eso aquí dice que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y explica cómo éramos antes y ahora cómo debemos de ser. En Gálatas capítulo 5 está eso. No sé si En la clave. quieren profundizar el aspecto. Y el apóstol San Pablo añade a los Romanos, en capítulo 6, en los versículos 1 y 2. No perdamos allá, Gálatas. ¿Qué Ok. pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y esto se deriva, estas palabras de él son parte del capítulo 5, cuando él dijo, cuando el pecado Creció, sobreabundó la gracia. sobreabundó la gracia. Entonces le hicieron la pregunta, entonces vamos a pecar más Para que haya más gracia. para que haya más gracia. Y algunos cristianos tristemente se apoyan en esas expresiones bíblicas para justificar Sacadas de su contexto. permanencia en una vida de pecado. Pero el versículo número 2 dice, en ninguna manera. No es eso lo que yo estoy queriendo decir. Porque los que hemos muerto al pecado, esta es la palabra clave. ¿Cómo viviremos aún en él? Sí, morir al pecado significa, ya no existe para mí. Me hace recordar en una de las iglesias, una hermana que estaba en pelea con otra hermana de la misma iglesia. Y como no querían entrar en concilio, la una decía, no, para mí esa hermana ya no existe. Para mí esa hermana es como que se hubiera muerto. Wow. Así que aquí tenemos claramente que si hemos muerto al pecado, no vamos a mantenernos en el pecado. Eso es como el borrachito aquel, ¿verdad? Que oyó, bueno, se quiso entregar a Cristo Jesús. Y dijo, yo me entrego a Jesús y quiero ser un hijo de él. Entonces, antes de llegar a su casa, había una cantina y él pasaba por ahí todos los días, aunque había otro camino por donde, ¿verdad? Eso es una ilustración muy conocida, pero muy interesante. Y entonces, él, cuando iba para su casa, dice, hoy no voy a tomar. No, hoy no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y pasó frente a la cantina y no entró. Y cuando pasó, pasé la cantina y no entré. Esto hay que celebrarlo. Entonces se regresó para tomar de nuevo. Bueno, esto es la realidad si nosotros queremos luchar solo con nosotros mismos. Pero en Gálatas 2:20, un texto que creo que es muy conocido en los círculos cristianos, Gálatas 2:20, Dios nos dice aquí cuál es la clave del éxito. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esta es la clave para poder vencer. Y necesitamos, amigos y hermanos, y nosotros mismos necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a estar totalmente imbuidos, llenos, completamente llenos del Espíritu Santo, porque no es suficiente vaciarnos del mal. No, hay que llenarnos. Es necesario llenarnos de Cristo. Por eso Cristo contó esa parábola, ¿verdad? Del hombre que salió el espíritu malo de él y empezó a buscar otra casa y no la encontró y regresó y halló que la casa estaba bonita, adornada y todo, pero vacía, sin Cristo. Entonces vinieron más demonios a él. Necesitamos diariamente morir al yo. Ajá. Correcto. Y quiero documentar eso que acabas de decir con Gálatas 6:14. Ok. El apóstol Pablo se parecía mucho a nosotros. Sí, él dice, tenía la misma. Tenía esa lucha todos los días de su vida. Pero él dijo en este versículo, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir él con el mundo me es crucificado? Está diciendo, yo quiero sujetar todo aquello que tiene relación con el mundo, que es un sinónimo de decir vida de pecado, a la cruz de Cristo. Lo que ocurrió en la cruz de Cristo. Alguien murió ahí y murió en mi lugar. ¿Cómo entonces voy a seguir pecando después de un sacrificio tan valioso? Entonces quiere decir que logramos, por la gracia de Dios, la santificación cuando aceptamos su justicia, su poder, su vida santa cada día para crecer en el conocimiento de Él y en obediencia a su voluntad. Ahora bien, se pueden ver los resultados de la santificación. Sí, los resultados de la santificación son claramente visibles. Ya dijimos que uno de los actos de la santificación bíblica, según la presenta Bachel, es cortar con el pecado. Ok. Una vida de santificación es aquella que muestra frutos. Y los frutos están claramente presentados ahí en el libro de Gálatas. Pues vamos a leerlo. ¿Sí? En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, y yo quiero detenerme un momentito aquí, no habla de frutos, sino de un fruto. O sea que cuando el Espíritu Santo da como resultado o poder para vencer, van apareciendo todas estas cosas que mencionan aquí. Es una unidad, todas estas cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ese es el fruto del Espíritu Santo. Pastor, gracias. Si se está hablando aquí de un fruto, pero se menciona a continuación otros 8, ¿cómo podríamos explicar para nuestros oyentes esta aparente discordancia en este asunto? El fruto es el amor. El fruto es el amor. El que encabeza la lista. Correcto. Pero las otras serían ¿qué? Manifestaciones. Eso es como la luz, ¿verdad? Que nosotros la vemos como blanca, vamos a decirlo así, ¿no? Resplandeciente, pero en realidad cuando se descomponen las diferentes ondas en que viaja la luz, los colores, se ven los colores diferentes de la luz, ¿verdad? Pero es un solo, es una sola unidad. Es un fruto que tiene todas estas características. Es una gama. Todas están juntas.
Esto es el fruto. Tiene, así como decimos nosotros que una manzana tiene hierro, tiene calcio, tiene esto y esto. Todo está allí. Encapsulado allí. O sea que el que tiene el Espíritu, el que está siendo guiado por el Espíritu, va manifestando todas esas características. Yo quiero recalcar eso. A veces algunos de nuestros hermanos nos preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo saber si el Espíritu Santo está conmigo, si soy guiado por el Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. Sí, natural. Aquí está la respuesta. No es asunto de que yo tengo que hacer esto o hablar en lengua o andar haciendo estas otras cosas, ¿no es cierto? El fruto del Espíritu se va a manifestar en nuestra vida diaria cuando alcancemos a tener todas estas cosas, paciencia, benignidad. Y podríamos llamar a esas otras facetas del carácter cristiano. Manifestaciones del carácter cristiano. Me gusta cómo cierra, pero hay que explicarlo para nuestra audiencia. Dice aquí el apóstol San Pablo, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que no hay ley para aquellos que muestran esos frutos. Pues la ley, porque algunos están diciendo que ya ven, no hay ley. ajá, Ya no necesito la ley. no es el hecho de que no necesitemos la ley, sino más bien que cuando vivimos en armonía con los planes de Dios, con la voluntad de Dios, estamos en armonía con la ley. Entonces, Ninguna ley nos señala. exacto, nos señala el error. Ahora vamos a la ley y dice, no matarás. Oh, gracias a Dios, no he logrado, no he hecho eso, ¿verdad? Estoy en armonía con la ley de Dios. No cometerás adulterio. Estoy ahí. La ley sigue siendo la norma para la vida, para medir si yo estoy creciendo. Y vamos a tener un tema sobre eso, yo creo. Claro, sí. La obediencia a la ley no salva a nadie. Dice allí, en el texto bíblico. O sea, no es por obra. Ese no es el propósito de la Ese no es ley. el propósito de la ley. El propósito de la ley es simplemente mostrarnos lo que es pecado. Eso es lo que es la ley. Correcto. Y vamos a ahondar después en un tema sobre eso. Ahora, en 1 de Pedro 1, 22 o 22 y 23, notemos cuán importantes son los medios que Dios tiene para que nosotros alcancemos este desarrollo de la santificación, este crecimiento en Cristo, ¿verdad? Y aquí se nos dice claramente, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Es bueno notar que dice, habiendo purificado, que es un sinónimo de santificación. El resultado de que ya tú has sido perdonado, ya has sido justificado, es la obediencia, la disposición de querer obedecer a Dios. Entonces dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu Santo es clave. La verdad de Dios es clave. Estudiar su palabra, pedir el Espíritu de Dios cada día es importante. Son los medios que Dios utiliza para lograr la victoria sobre nuestras deficiencias. Y luego dice, para el amor, un propósito para el amor. Estamos diciendo que al final el fruto del Espíritu es el amor, ¿no es cierto? Así que la lectura de la palabra de Dios nos permite a nosotros llegar a eso. Caros amigos, cuando estudiamos la Biblia, encontramos preciosas verdades de Dios que nos dan la certeza de que a través de Él podemos crecer y desarrollarnos. Antes de que concluyamos rápidamente, por favor, Jorge, ¿qué le dirías tú o qué texto le darías tú a un nuevo creyente o que está por tomar la decisión de ser un creyente ante la pregunta, ¿podré ser fiel a Dios como cristiano? ¿Tengo miedo de fallar? ¿Qué texto tú le dirías? Bueno, la palabra de Dios tiene provisión para todas las situaciones difíciles en las cuales alguna vez nos encontramos. En 1 de Pedro capítulo 5 y los versículos 6 y 7 leemos,
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es para que Él os exalte por tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Precioso Ahí texto. está la invitación de Dios. Dejémonos caer en los brazos de amor de Dios. Él se hará cargo de nuestras debilidades, Él nos fortalecerá en el Espíritu Santo. Amén. Gloria. Así que no tenemos nada que temer, solamente abrir nuestra voluntad, someterlo a la de Él, y Él se encargará de que lleguemos triunfantes al cielo. Amén. Y tú debes saber, ¿qué texto le darías como consejo a un cristiano así que está dudoso y tiene miedo? Bueno, yo le daría ¿Ok? hay varios, pero este encontré aquí que creo que me ha ayudado a mí mucho. Así que dice, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Él es poderoso para guardarnos a nosotros. Yo no soy poderoso. Yo soy débil y sé que solo no puedo hacerlo. Pero cuando pido la ayuda del Espíritu Santo, Él tiene el poder para que nosotros podamos ser fieles a eso que dice el Señor. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el clásico. ¿No es cierto? Ese es el caso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queridos amigos y hermanos, el asunto del crecimiento en la vida espiritual no debe preocuparnos, porque es responsabilidad de Dios a través de su Espíritu. Él ha dicho que nuestra responsabilidad es aprender a depender de Él, a confiar en Él, a pedirle diariamente su ayuda y dejar que a través de su Espíritu nos vaya mostrando las faltas, los errores, las debilidades, los pecados sobre los cuales debemos vencer. Amén. Entrégate a Cristo Jesús. Permite que Él sea la fuerza que tu debilidad necesita. Y cuando tú lo hagas en forma natural, cuando tú ames a Dios en forma natural, cuando te entregues a su voluntad en forma natural, querrás hacer lo que Él te pide. Amén. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos y nos ayude a ponernos en sus manos plenamente, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Los invitamos a cerrar con una palabra de oración. Dios cielo, gracias. Gracias porque en ti encontramos sabiduría, justificación, perdón, salvación, santificación, vida eterna. Permítenos aprender a confiar en tu palabra, a pedir cada día la unción de tu Espíritu para vencer nuestros defectos. Y por favor, Señor, guíanos a la santidad. Amén. Porque queremos ver a Dios. Amén. Queremos ver a Jesús. En su nombre lo pedimos todo. Amén. 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 Pensándolo bien, entre amigos, les hace de nuevo la invitación para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.